Bien, seguimos adelante, entonces ya sé que tienen hambre, así que va a ser un panel corto y me voy a obviar la primera parte que es la pregunta amable. Así que vamos de frente a las preguntas difíciles. Empezamos con la parte legal. Margaret, ¿nos podrías contar? El Ministerio de Minas ha prepublicado o publicado proyectos de decretos supremos, creo que ya hasta en 2 ocasiones como mínimo, y no ha terminado de aprobarlos. ¿Nos podrías contar cuáles son las características principales de estos proyectos y por qué crees tú que no fueron finalmente publicados? Yo sé que el primero concitó mucho rechazo, por lo menos muchos comentarios. ¿Qué nos puedes contar de estos proyectos, por favor? Sí, en efecto, a la fecha tenemos 2 proyectos de reglamento fallidos, digamos, y tenemos conocimiento de que el Ministerio está trabajando en un nuevo reglamento de generación distribuida con apoyo de instituciones internacionales que están haciendo una consultoría. ¿Qué establecía este reglamento? Y de hecho, creo que la pregunta atrás es ¿qué tenemos ahora respecto a la generación distribuida? José ya nos comentaba un poco lo que tenemos actualmente en la ley 28832 respecto a generación distribuida de gran escala, podríamos decir, en donde ya se establece que va a haber generación distribuida, se indica que los excedentes van a ser inyectados al mercado mayorista de electricidad y van a ser asignados al generador que tenga mayores compras de energía. Se dice además que se va a pagar el costo incremental incurrido por el uso de los sistemas de distribución. También tenemos el decreto legislativo 1221 que en su momento modificó la ley de concesiones eléctricas y este regula la generación distribuida domiciliaria. Con eso ya tenemos los 2 esquemas también mencionados por José de generación distribuida a pequeña escala y el de generación distribuida micro o domiciliaria. Este decreto legislativo lo que señala es la posibilidad de que los usuarios puedan desarrollar estos proyectos para autoconsumo. Sin embargo, lo que nos falta en ambos, y esa es la razón por la cual necesitamos un reglamento, es porque estas 2 disposiciones nos dicen que la generación distribuida va a ser o va a tener como límite los megawatts de una central que va a ser establecida por el reglamento. Y el reglamento no lo tenemos a la fecha. Y esto es un tema muy importante porque José nos comentaba, y de hecho no solamente es este proyecto que él mencionaba que lo tiene acá una minera, sino también muchos otros proyectos que se han venido desarrollando sin contar con un reglamento de generación distribuida. Y estos proyectos tienen una potencia casi siempre mayor a 10 megawatts. En el último proyecto de reglamentación de generación distribuida, la generación a pequeña escala tenía como límite 10 megawatts. ¿Qué pasaría, me pregunto, con este proyecto de generación distribuida que tenemos aquí en Arequipa, que tiene 30 megawatts? Y si bien se indica que estos proyectos, en la medida que exista oferta, en la medida que exista demanda y exista déficit de desarrollo de proyectos de subtransmisión, demanda no atendida, se van a seguir desarrollando proyectos de generación distribuida. Sin embargo, con un riesgo regulatorio muy alto. Y este riesgo regulatorio alto se traduce en mayores costos. Seguramente las generadoras que están involucradas en este tipo de desarrollo de proyectos, como tienen un riesgo de que más adelante el Estado puede establecer un límite, puede establecer nuevas condiciones que a la fecha se desconocen, bueno, se agrega un precio que finalmente se termina cargando al usuario final. Hay también algunas disposiciones interesantes en cuanto a las condiciones de comercialización. Nuevamente, el reglamento de generación distribuida del 2018 diferenciaba para la grande generación, digamos a mediana escala, establecía que las modalidades de comercialización podría ser a través de la suscripción de un PPA con el distribuidor y el distribuidor podía atender a su demanda regulada a la tarifa o a su demanda libre a un precio libremente regulado. También se podía suscribir directamente PPAs con usuarios libres. También participar en las licitaciones de la ley 28832. Digamos, estas eran las modalidades. Y para la pequeña o generación distribuida domiciliaria, lo que se estableció es que obviamente podían desarrollar estos proyectos para autoconsumo
y podía existir una venta de excedentes al distribuidor de la zona, pero esta venta de excedentes le generaba un crédito a favor, que la distribuidora le iba a reconocer en sus siguientes facturas con un límite de 1 año. Y si no usaba este crédito, perdía ese derecho. Estas fueron, digamos, los grandes, regulaciones que tenemos en este proyecto. Yo resalto nuevamente que si bien se están desarrollando proyectos de generación distribuida, y seguramente lo vamos a escuchar ahora de los siguientes panelistas, se hacen con riesgo regulatorio y por tanto con costos adicionales para el usuario final. ¿Por qué no se llegó a aprobar? Yo creo que vamos a escuchar ahora la experiencia de las empresas que desarrollan estos proyectos, de las distribuidoras. Creo que también hay un tema, quizás una preocupación de alguna manera válida de las distribuidoras de cómo va a afectar a sus sistemas de distribución, aunque de hecho el decreto legislativo 1221 ya decía que las inyecciones de excedentes a las redes de distribución se iban a hacer siempre cuidando que no se afecte operativamente sus sistemas de distribución, pero creo que por ahí puede ir el tema de por qué no se ha hecho hasta ahora, pero creo que es más inminente la necesidad de que se apruebe este reglamento, porque además los proyectos están increyendo y creo que las distribuidoras se han dado cuenta de que los proyectos de generación distribuida, en lugar de ser una competencia, que en muy pocos casos puede ser el caso y ya lo vamos a escuchar más adelante, en realidad pueden servir para cumplir con su función, que finalmente es brindar el servicio de calidad al usuario final. Porque finalmente, y nuevamente, cuando hablamos de transición energética nos quedamos en la figura de cómo reducir las emisiones de carbono, que es importante, pero ¿de qué transición energética estamos hablando si el usuario final recibe energía de mala calidad? Entonces, esa es la transición energética que también debería importarnos y por eso es importante propiciar este tipo de proyectos. Muchas gracias, Karen. Has tocado un tema central, ¿no? Que es cómo le afecta a la distribuidora. Y justo tenemos un gerente de distribuidora acá. Se dice que uno de los argumentos que son a favor siempre de la generación distribuida es que, desde el punto de vista del distribuidor, es que posterga o elimina inversiones en la red de distribución. Entonces quería preguntarle a José, ¿cómo ven eso? ¿Es así? Bueno, es importante saber que la penetración de estos nuevos proyectos de generación distribuida traen consigo nuevos desafíos para la mejora de la red. La red tiene que tener una optimización diferente, dado que cambia el concepto de un concepto radial a un concepto bidireccional, ¿no? Entonces las redes tienen que prepararse para eso. Sin embargo, al no estar aprobado todavía el reglamento, o sea, no saber cómo es que esta retribución en la cual vamos a incurrir va a ser, digamos, reglamentada para que la distribuidora pueda hacer estas inversiones, no tenemos en este momento un norte por el cual podamos indicar nuestro planeamiento estratégico para poder resolver esto. Sin embargo, nos tenemos que prepararnos desde otro frente, ya viendo cómo esto se va a dar. O sea, es un tema que simplemente es cuestión de tiempo. Estamos nosotros, por ejemplo, en SEAL modernizando nuestro centro de control, cambiándolo por uno más moderno, un SCADA pues, eléctrico, el cual nos va a permitir ya conformar estrategias como las ADMS, son sistemas automatizados avanzados que nos van a permitir ya tener como un módulo adicional de implementación, tener un control sobre estos nuevos elementos que van a ingresar a la red, ¿no? Estamos hablando de la generación distribuida, es uno de ellos. Sin embargo, también existe el tema de electromovilidad, existen los temas de almacenamiento, existen muchas cosas que todavía se tienen que complementar dentro de todos estos actores, digamos, que al final conforman una Smart Grid. Y una Smart Grid es a lo que vamos a atender nosotros, ¿no? Tenemos que estar preparados para eso. Repito, la regulación aún tiene algunas falencias en el sector, en el sentido de que cómo invertimos algo que todavía no sabemos cómo lo vamos a recuperar. Entonces, ahí está el detalle. Menos mal, creo que se está implementando, o mejor dicho, los INARMIN está creando un nuevo modelo de regulación para, incluso el día de ayer nos hemos estado reunidos con OCINER, SEAL ha sido seleccionada como una empresa modelo para poder investigar o poder crear
en borrador todavía un nuevo modelo de regulación, ¿no? Ya no ir por la empresa eficiente, donde tenemos que todos estar, digamos, centrados en el orden de que nuestros activos y todo lo que tengamos que hacer esté enfocado a una empresa eficiente, no. Ahora hay un nuevo modelo que es el Building Block, el cual nos va a permitir reconocer, mejor dicho, en la tarifa aquellas inversiones que son necesarias para la empresa, son necesarias incluso proyectadas, las cuales van a pasar por un tema de transición, obviamente, pero esto creo que va a ayudar un poco para poder hacer las inversiones necesarias en estos sentidos para que las nuevas tecnologías se puedan implementar, ¿no? Muchas gracias. Pero, a ver, acabas de decir al inicio algo clave, ¿no? Las redes eléctricas están diseñadas para ser unidireccional y ahora se tiene que empezar en bilateral, en dos direcciones. Inicialmente entonces quiere decir que se diseñaba la red de distribución de manera telescópica, ¿no? Empezaba con un grosor más grande, va bajando y la última milla es más delgadito. Y la distribuidora, en este caso, tendría que, entonces no es tan cierto que reduce inversiones, aumentaría inversiones para la distribuidora, porque la distribuidora tendría que pensar a futuro en construir todo de la misma sección, ya no telescópica. Eso es a lo que te referías. Es así. Dentro de las bondades de la generación distribuida están el tema de confiabilidad, el tema de un mejor perfil de tensión, incluso estos proyectos son pensados para mejorar justamente estos perfiles de tensión porque se puede inyectar desde la cola de los circuitos, y es por eso que sí se tienen que hacer reforzamientos, y esos reforzamientos se hablan en las normas, pero muy genéricamente, de que tienen que ser asumidos por el que está provocando esta modificación. Sin embargo, no hay forma actualmente de tener una certeza sobre eso, ¿no? Pero sí es cierto, o sea, tenemos que hacer reforzamientos, tenemos que promover inversiones sobre el tema para que esto se pueda dar. Y es más, hasta tenemos que pensar de que una inyección monofásica puede crear desbalances en las redes, y para eso también tenemos que preparar nuestros sistemas de protección. Son cosas que vienen de la mano, ¿no? Gracias. Entonces, una primera aclaración fundamental, ¿no es cierto? No es como se viene diciendo que la generación distribuida reduce o posterga inversiones a la distribuidora, se las incrementa, y es algo que tiene que ser abordado. Perfecto. Karime, la generación distribuida parece ser que tiene como dos grandes modelos, ¿no es cierto? La que está metida dentro de la red de una distribuidora grande, una ciudad, ¿no es cierto?, que es la que estamos hablando, y hay otra que son más bien casi como microgrids, ¿no es cierto?, que se desarrollan en sistemas aislados y le llaman generación distribuida. Y creo que en tu negocio más te dedicas al segundo modelo. ¿Nos puedes contar cómo es el negocio que ustedes desarrollan? Sí, claro, César. En el modelo de negocio que maneja Equans, maneja ambas, maneja esos microgrids de generación distribuida, que normalmente tenemos una concentración ahorita en San Martín y en Loreto, donde implementamos más de 7.000 paneles para comunidades que por primera vez gozan de la energía. Y eso ha traído ciertas eficiencias, y luego me gustaría ahondar más en el tema. Y otra de las cosas que también hacemos como compañía es, como José del panel anterior o de la exhibición anterior también lo mencionó, trabajamos con la industria para poder generar autoconsumo. Entonces, con ellos evaluamos en qué zona se pueden colocar los paneles, generalmente es en techo o espejos de agua, y en estos lugares vemos cuánta potencia pueden recopilar y tratamos de trabajar con ellos, o trabajamos con ellos en la transición energética para evitar el consumo de diésel en sus operaciones. Ya, entonces tienen los dos. Tenemos de ambos. Pero así en ciudades grandes no, o dentro de la ciudad. Dentro de la ciudad para domiciliario no. Lo que se está buscando es, a través de la concesión San Martín, impactar a comunidades que no han tenido energía. Entonces, en ese marco nosotros hemos podido ejecutar el proyecto y beneficiar a más de 35.000 personas. Lo cual es súper importante porque la concesión sigue y va a seguir haciendo inversiones, pero como bien lo mencionaban, primero no tiene un vínculo con la distribuidora, que es importante mencionarlo, y tampoco puede hacer una devolución de la energía excedente, ¿no? Es completamente aislada y unilateral para autoconsumo. Gracias. Sí. Hay otro efecto, hay un efecto importante en las distribuidoras si se desarrolla la generación distribuida doméstica, y es que, y por favor, la pregunta va para los dos, Margaret y José. La distribuidora vive de lo que vende, ¿no es cierto? Ahí está el VAD,
y la distribuidora, pues, mientras más venda, más ingresos tiene, y esos ingresos son para hacer el mantenimiento de operación de su red. Entonces empieza a aparecer generación distribuida con inversión privada separada de la distribuidora, y lo que ocurre, el efecto neto para la distribuidora es que empieza a vender menos y por lo tanto recauda menos, ¿no? Pero los costos de explotación, los costos de operación y mantenimiento de su red siguen siendo los mismos. Entonces, pareciera ser que ese es el elemento fundamental de oposición que ha habido al desarrollo de la generación distribuida, porque termina perjudicando a las distribuidoras. Margaret, ¿qué opinas? Voy a ser un poco osada y voy a controvertir, o no sé, digamos, solamente dar una idea respecto a las inversiones que tienen que hacer las empresas distribuidoras para permitir el desarrollo de generación distribuida. Creo yo que son inversiones que sí o sí se tienen que realizar porque tenemos demanda insatisfecha y que de alguna manera tenemos que llegar a cubrir o dotar esa energía. Entonces, desde el sector privado, de hecho, cuando se tratan de usuarios libres, grandes usuarios libres, pueden gestionar su propia línea de transmisión para conectarse a la red, pero ¿qué pasa con los usuarios medianos y pequeños? ¿No? ¿Dónde está esta obligación que tiene el Estado de garantizar el acceso universal a la energía? Entonces, creería que desde ese punto de vista, que se pueda desarrollar generación distribuida para que pueda ayudar a la distribuidora a poder cumplir con esta finalidad importante del Estado peruano, más que tomarlo como un tema de mayores costos, que quizás técnicamente, y ahí ya no voy a discutir, sea cierto, digamos, hay una finalidad importante detrás de eso, ¿no? Además de los beneficios técnicos que pueda existir de tener mayor confiabilidad, tener áreas operativas locales, etcétera. Entonces, eso me parece importante, y también creo que es importante tener en cuenta que al menos a nivel legal, normativo legal, todavía no sabemos cómo va a salir en la reglamentación, sí se reconoce que los costos incrementales en los que se incurra por el uso del sistema de distribución deben de ser asumidos por la generación distribuida. Y acá entiendo que la ley o el reglamento, al menos el proyecto, están pensando sobre todo en la mediana generación distribuida, ¿no? Que digamos tienen la posibilidad y espalda financiera para hacerse cargo de esos costos. Entonces, más que una competencia, yo lo veo como un posible aliado. Y de hecho, existen empresas distribuidoras estatales en el norte que están tomando así la generación distribuida, con varios proyectos exitosos así, en donde la distribuidora estatal está suscribiendo diversos contratos para encargar a una tercera empresa que desarrolle, instale, opere y mantenga una central que inyecte toda la energía de esa central en su área de distribución y así pueda abastecer a su demanda, o también está suscribiendo PPAs como los que conocemos, en donde el tercero se encarga de suministrar energía que inyecta directamente a la distribuidora. Entonces, yo sí creo que funciona como un aliado. Ok, muchas gracias, pero ese esquema tiene un truco y es que hay que diferenciar cuando un inversionista separado de la distribuidora hace la inversión. Y no me has contestado el efecto de esa menor demanda para la distribuidora, el efecto en su remuneración. Ya no hablamos de inversiones en las distribuidoras, sino la remuneración que recibe porque vende menos. Y otro es cuando la propia distribuidora es la que invierte en la generación distribuida y ahí se gana porque se queda con el peaje de transmisión, ¿no es cierto? Y esa es la razón por la cual están siendo exitosos esos otros. Hay muchas empresas del Estado que tienen generación distribuida propia porque se quedan con el peaje de transmisión. ¿Sabían eso? ¿No es cierto? Es totalmente legal, así está escrito, y entonces ellos, es un negocio legítimo. Entonces, eso solo si la distribuidora es la que invierte, pero si invierte un tercero, José, corrígeme, si invierte un tercero y se llena Arequipa de paneles solares, ¿cómo te va a ir con tu VAD? Es correcto, ahí hay un problema. Bueno, hablando de mediana generación distribuida, sí es lo que acaba de decir Margaret, ahí incluso tendrían contratos PBAs y todo eso, ¿no? Pero hablando de microgeneración distribuida,
Es más, los requisitos son menores para ellos, solamente se requiere un medidor bidireccional y listo, nada más. Hay temas de comunicación que se tienen que implementar, hay temas de modificaciones tecnológicas que se tienen que implementar. No yendo más allá y haciendo un ejemplo, en Arequipa aproximadamente tenemos 80.000 termas solares. ¿Ya? 80.000 termas solares que estos usuarios ya han visto los beneficios de cómo se comporta una terma solar frente a una terma eléctrica. Entonces, estos 80.000 definitivamente van a, simplemente por la experiencia, es muy probable de que compren su panel solar y lo instalen, ¿no? Un panel de 500 o un par de paneles de 500 watts. Estamos hablando de 80 megas watt pico instalados, ¿no? ¿Esto qué significa? Que los ingresos realmente van a reducirse en la empresa, ¿no? O sea, eso es claro. Pero ahora también hay un tema de la reforma del sector eléctrico que está ya propiciando la separación de la distribución de la comercialización. Entonces, si es así, ya entra un agente nuevo que es el comercializador, diferente al que se dedica a rentar por las redes. Y ahí en la renta de las redes, pues ahí se tendrá que haber optimizaciones y ahí tendrá que haber un modelo de negocio nuevo, ¿no? Porque actualmente es un tema combinado, ¿no? Pero sí, pues actualmente como estamos, sí es una afectación, ¿no? Pero eso que has dicho es clave, entonces, ¿no? Claramente se necesita una reforma estructural en la regulación de las distribuidoras para que esto pueda despegar, porque de lo contrario puede beneficiar en muchas cosas, pero va a perjudicar directamente a los ingresos de la distribuidora y al quedarse con menos ingresos va a tener mal servicio, ¿no es cierto? Entonces, si queda claro, o sea, no es solamente que sí, la generación distribuida que venga, que salga el reglamento, etcétera, etcétera. Parece ser que para que despegue necesita una reforma más grande, que puede ser la de separar distribuidor de comercializador, o puede ser que la forma de remunerar al distribuidor ya no sea en base a la venta de energía, sino que sea como un peaje de transmisión, que sea independiente de lo que la distribuidora vende. Entonces, ese es el mensaje que no ha venido el Ministerio de Minas. Deberíamos transmitirle ese mensaje, si quieren que despegue, porque donde hay mucho más campo, por lo menos sin reducir para nada lo valioso de las inversiones en sistemas aislados, es dentro de las ciudades, ¿no es cierto? Y no se está logrando porque solo se dedican a tratar de ver cómo hacer para que compren, vendan, a qué precio, etcétera, pero se olvidan de cómo arreglarle o proteger el negocio de la distribuidora. Y si me permite, César, en países como España, por ejemplo, que se ha implementado en estos microgrids, una de las cosas que fue súper importante para incrementar el número de usuarios que tenían la capacidad de poder producir energía con paneles solares, se implementó un subsidio y ese subsidio estuvo vigente hasta el 2023 y sí impactó a la distribuidora y a la generadora, y lo que tuvieron que hacer luego es que entraron a una guerra de precios del costo de la energía y tuvieron que reducirla a la mínima expresión, y ahora que no hay subsidios bajó completamente la cantidad de usuarios que están buscando hacer esas inversiones. Entonces en Perú también se estaba hablando de si se le va a dar o no subsidio para poder acelerar la adopción de la tecnología. Si nosotros como país tomamos esa decisión, el impacto en la distribuidora va a ser mucho más rápido. Entonces sí, como país deberíamos estar mirándolo de manera integral, no aislada, ¿no? Uy, gracias, Karime, pero has mencionado la palabra fea, subsidio, ¿no? Hemos visto en la mañana cómo es que nuestra tarifa es la tercera más cara de Sudamérica por subsidios. Entonces, habría que tener mucho cuidado con los subsidios, porque además, una vez que ponen subsidios es muy difícil quitarlos, ¿no es cierto? Y si no, veamos a nuestro vecino Ecuador y Bolivia, cómo están pagando pato con los subsidios que tienen, y ahora que están en problemas, la están pasando muy mal. Pero aprovechando tu experiencia en la construcción y equipamiento de todos estos, y por lo tanto conoces los costos, ahí José mencionaba un tema interesante. Arequipa tiene 80.000 termas solares, ¿no es cierto? Y las tiene sin ningún reglamento, sin ningún apoyo regulatorio, nada de eso, y se ha desarrollado. Y entonces la pregunta es, ¿por qué crees tú, que conoces el negocio en detalle, por qué no tenemos igual 80.000 casas con paneles solares?
Yo creo que hay dos factores importantes. Uno, yo creo que es el desconocimiento de la tecnología y el otro es el valor alto de la inversión. Te voy a poner un ejemplo cercano que sucedió en San Martín. En San Martín se les colocó estos paneles y las comunidades por primera vez tenían energía, pero hubieron personas que se dieron cuenta que podían tener energía y generar negocios. Entonces comenzaron a instalar sus internet satelitales y a tener refrigeradoras y congeladoras para poder tener bodegas y vender, y se comenzó a generar el beneficio de la industria dentro del sector. Pero, ¿qué pasó en este marco, no? Nosotros como Entelín, como Equans, dentro de la concesión de Entelín, comenzamos a implementar inversores de mayor capacidad. De 1.500, la normativa actual está por 120 y 320. Y con eso ellos comenzaron a hacer una inversión adicional de cercana a 3.000 soles, ¿no? Y compraron los paneles, pidieron asesoría y colocaron más baterías y colocaron más paneles. Una vez que conocieron la tecnología, el de al lado que tenía su bodega inmediatamente preguntó, dijo, oye, yo quiero lo mismo. Quiero exactamente lo mismo y implementarlo. Entonces, una barrera, yo creo que es el tema del desconocimiento tecnológico, ¿no? La terma solar ha sido paulatina. Yo recuerdo venir a Arequipa desde niña y ver primero unas cuantas casas con termas solares. Ya ahora es un boom, conocen la tecnología y la incorporan de manera rápida, entonces es mucho más fácil adoptarla. Y el otro es el costo de inversión inicial. Y cuando hablaba de subsidios, César, en otros países toman esto como un subsidio, pero además también tienen a bancos dando microcréditos para poder recuperar la inversión que llegue en menos de 5 años. Entonces yo creo que esas son dos grandes limitantes por las cuales ahorita en ciudades como Arequipa no se implementan paneles fotovoltaicos de manera generalizada. Pero si rompemos esas dos barreras, va a haber un problema importante para ti, José. Se va a quedar sin trabajo, José. Una repregunta, así bien a la yugular. ¿Y quién pagaría el subsidio? Yo creo que para hablar de eso tendríamos que ver los casos donde ya se implementó y han habido problemas. Como te comentaba, en España hubo un problema muy grande en el cual ellos tuvieron que cortar el subsidio el año pasado. Y obviamente impactó en la adopción de la tecnología, porque ahorita ellos dicen, oye, me sale más barato seguir pagando la energía que hacer mi inversión y meterme en un préstamo, porque también las tasas de inversión subieron. Entonces son dos factores muy importantes, el acceso al capital para poder hacer la inversión y el otro, el tema del conocimiento de la tecnología, como mencionaba. Entonces yo creo que el subsidio en algún momento podría ser evaluado desde el lado del gobierno, pero sí creo que no puede ser aislado y no creo que deba ser algo o una determinación populista, sino que creo que tiene que ser asociada con entidades como las distribuidoras y con un plan nacional que pueda responder a las demandas de la población. Sabemos que el acceso a energía y agua son básicos y tenemos que ayudar a que esto se acelere y que pueda llegar a más personas. Pero yo creo que es muy importante determinar el cómo y tomar las lecciones aprendidas de fuera para poder, digamos, que minimizar el subsidio o justificarlo, ¿no? A quién sí se le da y a quién no, y eso tiene que estar bajo un marco regulatorio. Ya saben por qué tiene tanto éxito su empresa, ¿no? Porque no me ha contestado la pregunta. ¿De dónde sale el subsidio? Es una experta vendedora. Nos queda pocos minutos, entonces les pido a cada uno una última reflexión o comentario, algo que se les ha quedado el tintero. Margaret, por favor. Bueno, creo que desde el punto de vista legal regulatorio es importante que se tome una decisión y se apruebe el reglamento de generación distribuida. Y me resuena mucho la idea que nos transmitió Carlos, que es un buen amigo, sobre el tema de si nos adelantamos o no a las reformas tardías, reformas tempranas. Quizás no deberíamos aspirar a tener un reglamento que sea una panacea, un paraíso y nos solucione todos los problemas y que además incorpore o que sea como consecuencia de la reforma de la distribución. Quizás tenemos que hacernos cargo de los temas importantes que ya se están dando. Los proyectos de generación distribuida a mediana escala son una realidad y están siendo más caros para el cliente final mientras existe este riesgo regulatorio, que ya podríamos empezar a regular. Creo que esa es una opción viable. Me parece que todavía la opción de una generación distribuida domiciliaria
que no esté en sistemas aislados, que no esté enfocada en proyectos rurales, digamos, va a ser un poco más difícil, necesita un poco más de tiempo de maduración de nosotros como usuarios finales, primero para poder entender el mundo de energía, pero que tampoco debe ser una tarea que debemos olvidar, porque nuevamente, y esto es un tema muy importante, no sé cómo podemos hablar de transición energética cuando usuarios en el Perú no tienen acceso a un servicio eléctrico de calidad. Esa es mi reflexión final. Muchas gracias. José, ahora que te vas a sacar sin trabajo, ¿qué dices? Bueno, justo para que no pase eso, debería haber una etapa de transición, ¿no? O sea, está bien, la norma debe entrar, debe ingresar de una vez ya, pero debe contemplar que el cambio abrupto no debería perjudicar ni a la distribuidora ni al consumidor, al usuario final. O sea, creo que debería haber una especie de equilibrio en esto y eso debería contemplar la reglamentación que está próxima o que debería próximamente salir, ¿no? Creo que los dos intentos fallidos, como dice Margaret, eso demuestra de que el tema necesita más estudio, más análisis, un poco más de análisis, repito, porque ahí está el fondo del asunto, ¿no? O sea, cómo